Para el mundo entero, transmitiendo desde San Juan de Puerto Rico, esto es Teleboricuazo. Gente, hoy te traemos un tema que estábamos hace tiempo locos por traerte a tu consideración. Recuerda que todo lo que ves aquí es un trabajo hecho por puertorriqueños, desde Puerto Rico, para puertorriqueños y para todos esos queridos hermanos hispanos que quieren conocer más acerca de nuestro país y acerca de nuestro pueblo. Gente que se mudaron. Las capitales del Caribe hispano insular se mudaron, mi gente. Donde hoy usted ve La Habana, no fue el lugar donde La Habana nació. Donde hoy usted ve Santo Domingo, no fue el lugar donde Santo Domingo nació. Donde hoy usted ve San Juan, no es el lugar donde San Juan nació. Todas se mudaron, todas se trasladaron, esos pueblos se trasladaron hasta ubicarse donde usted los ve hoy. Posiblemente el ejemplo más clásico que tenemos en la historia es San Germán, la ciudad peregrina. Oye, si le llaman así, imagínese usted a una ciudad que le llamen la ciudad peregrina, es porque corrió la Seca, la Meca y la Tuntuneca. Fíjese aquí, esta área de aquí es donde nace San Germán, en el área de lo que hoy es Añasco. Añasco todavía no existía. Y fíjate que hay una pequeña línea que tira hacia adentro, porque primero ellos se ubicaron en el área de la costa, pero por los muchos ataques se fueron adentrando un poco hacia las montañas, pero los ataques continuaron. Así que San Germán vuelve y se muda al sur, cerca de la bahía de Guayanilla, y allí se conoció como la villa de Guadianilla. Pero siguieron los ataques, mi hermano, así que se tuvieron que volver a mudar hasta donde están hoy, en las lomas de Santa Marta. Ahí es que está el bellísimo pueblo de San Germán. Ya usted ve que corrió la Seca y la Meca y la Tuntuneca. Y aunque intentaron de cambiarle el nombre en varias ocasiones, la villa de Guadianilla, la Nueva Salamanca, los sangermeños dijeron no, nuestro pueblo se llama desde el principio San Germán y San Germán se quedará. Las primeras dos colonias españolas en el Nuevo Mundo son la Española y San Juan de Puerto Rico. Esas fueron las primeras dos colonias que los españoles desarrollaron durante el proceso de conquista y colonización del Nuevo Mundo. Ubícate en tu historia. Mira, mi gente, ¿cuándo se funda San Juan? Fíjate que ahí te aparece en 1521 fundación. 1521 fundación, pero ¿por qué estamos diciendo eso? Porque en el 2021 el municipio de San Juan celebró por todo lo alto, celebró la fundación de San Juan. Pero realmente yo creo que crearon bastante confusión, porque mientras muchos hablaban de fundación, otros hablaban de traslado, que es como nosotros realmente lo conocemos o como se conoce en los libros de historia de por los siglos de los siglos de los siglos. Mire, mi hermano, hasta el rey de España lo invitaron para los 500 años de San Juan, sin saber que realmente esa ciudad cumplía 513 años. La celebración no se debió haber hecho en el 2021, sino en el 2008, cuando realmente cumplió sus primeros 500 años. Gente, mientras la alcaldía de San Juan celebraba la fundación de San Juan, hubo un sinnúmero de actividades interesantísimas años previos y durante el 2021 en relación a los 500 años. Ahí usted tiene algo de la Academia Puertorriqueña de la Historia y fíjate que te lo dicen claro, 500 años del traslado de Caparra a la isleta de San Juan y presentan otras conferencias. 500 años de traslado de Caparra a la isleta de San Juan, pero presentan otras conferencias. 500 años de traslado. Trasladarse, mi hermano amado, es mudarse. San Juan no se fundó en el 1521. En el 1521 San Juan se mudó. O mejor dicho, se cree que terminó su mudanza entre 1521 y 1522. Pero si ahora en el 2021 nos estaban hablando de los 500 años, de lo que realmente serían los 500 años del viejo San Juan, porque es cuando el pueblo llega a la isleta. Pues entonces eso implica que en el 1971 se celebraron los 450 años. Pero ¿qué dijeron los historiadores hace medio siglo? Hablaron de la fundación de San Juan. Pues no. Mira aquí en la revista del Instituto de Cultura, cuando aún era su director, el queridísimo historiador puertorriqueño Ricardo Alegría, en una de sus revistas del 1971 lo dice clarito, era casi el artículo principal de la revista. Aquí se lo ponemos de cerca y lo dice claro, 450 aniversario del traslado de la ciudad de San Juan. Gente,
a lo largo de la historia de Puerto Rico, cuando se hablaba de lo que había pasado antes en la bahía, en el sur de la bahía, y cuando pasa luego al norte de la bahía, siempre se habló de traslado. Nunca se vio un pueblo aquí y un pueblo allá. Hablábamos de un mismo pueblo. Mira qué interesante, mi hermanito. Ahí tú tienes la ciudad de Puerto Rico. Ellos te dicen que la fundaron en el 1521, pero es que hay un problema histórico. Y el problema es que esa ciudad de Puerto Rico, fundada en el 1521, fue la segunda ciudad de Puerto Rico, porque existió una primera ciudad de Puerto Rico que fue fundada entre el 1508 y 1509. Recuerde que a lo que hoy le llamamos la Bahía de San Juan, los españoles le llamaron el Puerto Rico, porque era un puerto excelente, porque era un puerto bueno, porque era un puerto que tenía excelente entrada, hondo calado y protegía a las embarcaciones de vientos y tormentas. Era un puerto natural de 7 pares, así que un puerto excelente es un Puerto Rico. Mira, mi hermanito, ubícate en tu historia. Si partimos de la premisa que San Juan se fundó en el 1521, mírelo ahí en la tabla, hay 13 años previos. Hay 13 años previos en la historia. ¿Qué hacemos con esa historia, mi hermanito? ¿La borramos? Borramos los 13 años anteriores porque eso no era San Juan, porque San Juan se vino a fundar cuando llegó a la isleta. ¿Y de dónde venía toda esa gente, mi gente? Vamos a ponerlo de esta forma. Nosotros entendemos que en el 1508 la gente que llegaron a ser esos primeros sanjuaneros ya están establecidos en el área del sur de la bahía para diciembre del 1508, enero del 1509. O sea que podríamos conocerlo como su fundación. Cuando en el 1521 realmente lo que está pasando es un traslado, tal como hizo Santo Domingo, tal como hizo La Habana, tal como hicieron muchísimas ciudades de nuestras Américas. El fundador de la capital de Puerto Rico es sin lugar a dudas, nadie te lo va a poner en duda. Es Juan Ponce de León, es un personaje muy interesante. Juan Ponce de León, español, nacido en Valladolid. Valladolid, eso queda en Castilla. Así que él era de Valladolid. Es interesante porque cuando él llega a Puerto Rico en el 1508, él tenía aproximadamente 34 años. Y algo que le queremos comentar es que en el Nuevo Mundo, hasta ahora, nosotros sumando y restando, él estuvo aproximadamente unos 6 años en la Española y aproximadamente unos 13 años en Puerto Rico, aunque puede ser más tiempo, porque en el 1506 él vino a Puerto Rico y estuvo buena cantidad de meses, posiblemente un año. Eso implicaría que estuvo en la Española 5 años y 14 años como mínimo en Puerto Rico. Encontramos algo que también le queremos compartir que tiene que ver con Juan Ponce de León, y es que estamos hablando de cuando empieza oficialmente la conquista y colonización española en Puerto Rico, pero nosotros tenemos evidencia de visitas previas de Juan Ponce de León a Puerto Rico. La primera es en el mismo descubrimiento de Puerto Rico. Para noviembre de 1493, esa flota de 17 barcos que venía con Cristóbal Colón, había un soldado joven de 19 años que se llamaba Juan Ponce de León, así que él vio a Puerto Rico durante el descubrimiento de Colón. Otra fecha es en abril del 1502. Aquí hubo una expedición maravillosa, grande, extraordinaria, que salió de España rumbo a la Española, dirigida por Nicolás de Obando, que iba a ser el primer gobernador de Santo Domingo específicamente. O sea, ya era como oficialmente la persona que se iba a encargar de catapultar a Santo Domingo como el epicentro de todo lo que los españoles estaban haciendo en el área del Caribe. Ellos hicieron escala en Aguada, en el área entre Añasco y Rincón, y ahí también vio Puerto Rico. La tercera vez que veo Puerto Rico es cuando empieza realmente la conquista y la colonización. Ya hoy sabemos, mi gente, que la conquista y colonización de Puerto Rico no comenzó en el 1508, comenzó en el 1506. Así que lo ponemos de esa forma. Inicia la verdadera colonización el 24 de junio del 1506. Pero en nuestros libros de historia estipula agosto del 1508, cuando comienza realmente la conquista y colonización. Así que ahí le ponemos, inicia oficialmente la conquista y colonización, aunque realmente, gente, eso comenzó en el 1506. Va echamos para atrás, echamos para atrás en el tiempo y nos vamos para agosto del 1508. Y estamos en la isla que los españoles en ese momento le llamaban San Juan del Boriquén. Viene una flota, viene un barco con Juan Ponce de
de León desde la Española y su primera parada en Puerto Rico es en la isla de Mona. De ahí se traslada a la costa sur donde va a conocer a uno de los caciques supremos de la isla, a Hueymaná, y ahí es que se moviliza a la costa norte. El programa de hoy, mi gente, no tiene que ver con la conquista y colonización. El programa de hoy tiene que ver estrictamente con la capital de Puerto Rico. Así que ya llegamos porque ya estamos en el norte. Ahí va a empezar la historia de lo que usted conoce hoy como San Juan de Puerto Rico. Mira, mi hermanito, tiene un círculo amarillo, la bahía de San Juan, la que los españoles llamaron el Puerto Rico. Ya le explicamos por qué. Era inevitable que Ponce de León intentara establecerse en esa área, pero no consiguió. Así que siguió buscando por la costa norte y ahí es que él para ubicar su pueblo, que ese pueblo va a ser el que eventualmente va a ser la capital de Puerto Rico, se moviliza hasta Manatí. Nosotros creemos, y los historiadores también, que el río Ana, del que habla Juan Ponce de León en su documento, es realmente el Río Grande de Manatí. Ahí estuvo un mes, pero todos los puertorriqueños sabemos como en la costa norte, excepto la bahía de San Juan, que es súper tranquila. La costa norte es donde rompe el océano Atlántico, o sea que es súper brava esa costa, y eso lo sufrieron ellos, porque Manatí tiene una costa muy brava, realmente entre Manatí y Barceloneta, porque el río realmente divide lo que son esos dos pueblos hoy. Lo que sí es interesante es que se cree que ellos se establecen en el lado de lo que hoy es Barceloneta, pero era el Río Grande de Manatí. Allí está un mes. No pueden con la marea, no pueden con el mar Bravo. Y vuelven y se movilizan después de estar un mes y se va al río Toa, el que conocemos hoy como el Río de la Plata, en la desembocadura por donde está Dorado. Entonces está allí un mes tratando, pero sufriendo lo mismo porque el mar era muy bravo. Y vuelve nuevamente a Manatí. Vuelve nuevamente hasta Manatí. Está en Manatí un mes y dice, no puedo. Y ahí se va al sur de la bahía de Puerto Rico o la bahía de San Juan. Mire, gente, vamos a dejar que sea el mismo Juan Ponce de León el que nos cuente eso, porque encontramos un documento donde él lo cuenta perfectamente bien. Me mudé de allí, de la costa en la bahía, gente, a tierra adentro, media legua, donde ahora está la casa. Y así en todo, a mi parecer, bien. Y en propósito de las minas. Es bien importante porque la idea de que Juan Ponce de León quisiera establecerse en el área donde está Caparra es porque le quedaba mucho más cerca de las minas. Estaba pensando en money. Me queda cerca de las minas, no nos mudamos de aquí. Es bien interesante porque fíjate que él lo dice, te lo voy a marcar con el cursor, míralo aquí. Él dice, ya estando en la costa de la bahía, decido adentrarme en media legua. Y ahí es que funda Caparra, que luego se va a llamar la ciudad de Puerto Rico. Así que ya usted ve que San Juan también fue bastante ciudad peregrina como lo fue San Germán. Él ahí le dice al gobernador de Santo Domingo, hice una casa mediana con sus terras, pretil, almenas y su barrera delante de la puerta, toda encalada de adentro hacia afuera, de 7 tapias de alto con el pretil y almena. Gente, toda esa palabrería tiene mucho que ver con la descripción de lo que se conoce como una casa fuerte. Realmente era una fortaleza, por eso habla de pretil, de almenas, de todo ese tipo de cosas que se ven en las construcciones de fortaleza. Su casa, aparte de ser su residencia, era realmente la fortaleza de los vecinos en un momento de ataque. Gente, el Puerto Rico, mira, te lo puse clarito abajo. Abajo él te pone que estando en la bahía, él se decide adentrar media legua en la costa de la costa sur de la bahía de San Juan. Y sigue diciendo Ponce de León, hice coger oro con unas cuadrillas que no se puede formar más por no tener que dar de comer a la gente. Y no me pueden ayudar en esta isla ni los indios de dicha isla. Con la cuadrilla saqué 836 pesos y 4 tomines de oro. Mira mi gente, él metió la mano en una charca y sacó casi 1,000 pesos. Porque aquí los españoles decían que cualquier cuerpo de agua que hubiera donde tú metías en la mano sacabas oro.
Así que no le vino nada mal esa primera recogida de oro y de sus cuadrillas. Y nos dice, hice hacer un pedazo de labranza junto al pueblo, junto a Caparra, que tenía hasta 4.000 o 5.000 montones, debe ser de yuca, para los pobladores. Y nos dice algo bien interesante. Esto es, le dice el gobernador de la Española, esto es lo que hasta ahora he podido hacer y más no, por haber mudado al pueblo tantas veces. Gente, Caparra fue una de las mudanzas. Se mueve, se ubica en Manatí, se mueve para Toa, vuelve a Manatí, se va, al sur de la bahía, se adentra media legua. Eso es posiblemente 3, 4, 5 mudanzas distintas. Claro, eran más sencillas porque realmente estábamos hablando de construcciones realmente temporeras en pueblos que duraron realmente muy, muy pocos. El nombre, mi hermanito querido, el nombre. El nombre que le dieron fue Caparra. Mira qué interesante, mi hermano. Tú vas a estar viendo ahí a Nicolás de Obando, ese es el gobernador de la Española, él era muy amigo de Juan Ponce de León. Y cuando Juan Ponce de León le habla de que ya estableció un poblado y que cuando regrese es que le van a dar fuerte a ese poblado para desarrollarlo, Nicolás de Obando le pide que le llame Caparra. ¿Por qué? Porque Nicolás de Obando es de una provincia en España que se llama la provincia de Cáceres. Mira, ahí lo estamos marcando en Google Earth, se lo marcó con el cursor. Este puntito rojo, fíjate que te dice ahí que queda Caparra. Esto es en la provincia de Cáceres. Mire qué hermoso, gente. Son ruinas romanas. Era una antigua ciudad romana en España y estos son parte de las ruinas que aún queda en Google Earth. Te dan hasta la dirección y hasta un teléfono donde puedes conseguir más información. Pero hay algo curioso que no quiero que pase desapercibido. Parece que de España hasta Puerto Rico, Caparra perdió el acento. Porque en España es Caparra. Mire el acento. Caparra. En Puerto Rico le decimos Caparra, de toda la vida, Caparra. Así que a lo mejor cuando Nicolás de Obando le dijo, ponle Caparra, Juan Ponce le entendió Caparra y se chavó el acento. Ese acento en Puerto Rico no se utiliza absolutamente para nada. Gente, se empieza a fundar la ciudad o el pueblo en el 1508. Esos primeros meses, pues, están montando el pueblo, construyendo el pueblo, las facilidades. Y en el 1509, recuerde que a finales del 8 y principios del 9, en el 1509 ya le llaman Caparra. Gente, ese nombre no duró nada. Ese nombre no duró nada. Ese nombre tuvo que haber durado como 1 año y medio o 2 años en la historia de Puerto Rico. ¿Cómo es posible que un nombre que duró tan poco se ha quedado casi permanente en la historia de Puerto Rico, que todavía hoy, en el siglo XXI, el área de Caparra existe? ¿Por qué? Porque el rey le cambió el nombre. El rey Fernando rebautizó a la ciudad de Puerto Rico. Aquí lo tiene. Así que desde bastante tempranito, en la historia de San Juan, le cambiaron el nombre de Caparra, le pusieron Ciudad de Puerto Rico. Y cuando se mudaron, se llevaron hasta el nombre. Hasta el nombre, mi hermano amado, se llevaron. Se llamaba la ciudad de Puerto Rico. Claro, ya en la isleta le añaden el San Juan en honor a Juan Ponce de León y le ponen San Juan Bautista de Puerto Rico. Pero claro, la realidad es que por siglos se le siguió llamando a la capital Ciudad de Puerto Rico y a la bahía le siguieron llamando. Tenemos mapa inclusive en el siglo XVIII, que en la bahía de San Juan aparece el Puerto Rico. Gente, son muchos años, antes del 1521, ahí hay 13 años. ¿Usted sabe lo que implica eso? Que esa es la zapata de lo que usted conoce como San Juan. Esa es la base. Borramos esa parte de la historia porque según algunos, San Juan se fundó en el 1521. ¿Y qué hacemos con los 13 años de historia que registra? Porque busque un libro de la historia de San Juan. Busque un libro de la historia de San Juan, del historiador que a usted le dé la gana. Todos empiezan hablando de cuando se funda la ciudad al sur de la bahía de Puerto Rico y cómo Caparra se convierte en la ciudad de Puerto Rico. Gente, ahí tenemos primera ciudad de Puerto Rico, segunda ciudad de Puerto Rico. Vamos a hablar de los vecinos. ¿Quiénes vivían? ¿Quiénes vivían en San Juan? Los vecinos de la ciudad de Puerto Rico. Gente, Caparra era una ciudad minera. Caparra era una ciudad minera.
muchísimos de los pobladores, aparte de hacer otros oficios, también eran mineros, así que eso era parte de parte importante de la población. Estaban los arrieros, que eran vitales, eran los transportistas. O sea, arrieros viene de arre, arre, pues arriero. Esta era la gente que llevaba la mercancía desde el puerto hasta las ciudades, inclusive tenemos conocimientos de arrieros que fueron desde la ciudad de Puerto Rico a lo que fue la ciudad de San Germán en Añasco, o sea que se tiraban tremendos maratones, los arrieros vitales para la fundación de la colonia. En esa ciudad de Puerto Rico, en esa primera ciudad de Puerto Rico, había taller de herrería, habían herreros, hacían portones, hacían rejas, hacían candados, hacían todo lo que fuera necesario y lo que hacen los herreros. Había un taller de carpintería también, que habían carpinteros con las manos llenas de trabajo, imagínense, estaban fundando pueblos. Había sastrería en Caparra, en la primera ciudad de Puerto Rico habían sastres, había un taller de sastre, tenemos vecinos que trabajaban como sastres, no puede faltar el panadero, en esa primera ciudad de Puerto Rico hay panadero, en esa primera ciudad de Puerto Rico hay un taller de albañiles, estos albañiles tenían muchísimo trabajo, los carpinteros, los herreros, los albañiles tenían muchísimo trabajo en un pueblo que realmente lo que estaba haciendo era construyéndose, fundándose. Así que ellos trabajaron muchísimo. El barbero dentista, gente, en la primera ciudad de Puerto Rico había barberos dentistas, aunque no lo sepa, mucha gente no lo sepa. En aquella época, esos dos oficios los hacía el barbero. El barbero era barbero y el barbero era dentista. Cuando tú ves los materiales que traen los barberos a Puerto Rico, incluye cosas que tienen que ver con el oficio de los dentistas. Así que en Caparra también habían barberos dentistas, pero también habían vaqueros y ateros, porque habían vacas, habían hatos. Habían vaqueros. Es más, en el libro de documentos de la Real Hacienda de Puerto Rico, hay documentos que te hablan de que había un vecino de San Juan, un vecino de Caparra, que se llamaba el Vaquero Tuerto. Ya no está dando los datos. Número uno, que era vaquero. Y número dos, que no tenía un ojo, le faltaba un ojo. Y en todos los documentos, pagó el Vaquero Tuerto. Debe el Vaquero Tuerto. Vino el Vaquero Tuerto. Nunca supimos el nombre del Vaquero Tuerto. Así era como en Caparra y en esa primera ciudad de Puerto Rico lo identificaban. Gente, médico, había consultorios médicos. Habían traído médicos a Puerto Rico y en esa primera ciudad los había. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Cómo era la ciudad de Puerto Rico? Esa primera ciudad que siempre nos ponen tan temporera, porque realmente fue una ciudad temporera, pero gente tenía todos los elementos que necesitaba para ser un pueblo. Por eso cuando se mudan, la gente que trabajaba en la primera ciudad de Puerto Rico era exactamente la misma gente que cumplía esos oficios y funciones en la segunda ciudad de Puerto Rico, la casa fuerte de los Ponce. Esa es la primera casa que construyen de piedra en el área de lo que es la primera ciudad de Puerto Rico, mi gente. Pero esto está bien interesante porque esa casa, aparte de ser la casa de la residencia de la familia Ponce de León, también era la casa más sólida del pueblo. Por tal razón tenía una construcción más parecida a una fortaleza. Así que en un caso de ataque, los vecinos podían buscar ayuda y protección en la casa fuerte. Es la primera fortaleza, lo que pasa es que ahí vivía Ponce de León, pero era la primera fortaleza. Algo bien importante en esa primera ciudad de Puerto Rico, gente, había alcaldía. Pero si en la primera ciudad de Puerto Rico había alcaldía, ¿quién funge? El alcalde. Adiós, pero San Juan no se fundó en el 1521 y porque tenemos en el 1511, 10 años antes, tenemos una alcaldía en funciones con alcalde. No solamente eso, mi gente, para esa época, en esa ciudad de Puerto Rico, mi gente, ahí tú te puedes encontrar alcaldes, gobernadores, regidores, alguaciles, contables, tesoreros, administradores, alcalde mayor, escribanos, mayordomos, procuradores, licenciados. Había un pueblo en funciones, había un pueblo operando completamente. San Juan no se funda en el 1521, ahí usted tiene a San Juan. Estaba naciendo San Juan. Lo que pasa era que era el sur de la bahía de San Juan. La primera ciudad de Puerto Rico tenía plaza, mi hermanito.
Claro está, usted sabe que todas las construcciones españolas tenían plaza, iglesia y alcaldía y eso no iba a fallar en la primera ciudad de Puerto Rico. Había una plaza, aparte de la plaza tenían un puerto. El puerto era el más activo porque era el puerto de la Bahía de San Juan, lo que pasa es que estaba hacia el lado de Caparra. Le traje un mapa antiguo, gente, ese mapa es del 1519, ahorita vamos a hablar acerca de él, pero por esta área donde está el cursor, aquí está Caparra. Por esta área donde está el cursor, fue el primer puerto. Y ellos después con el tiempo le pusieron el puerto viejo. Pero acá abrieron otro puerto. ¿Cómo usted cree que se llamó ese puerto? Puerto Nuevo. Pero no hay un área aquí en San Juan hoy, en el siglo XXI, que se llama Puerto Nuevo. Pues mírelo ahí. De ahí viene el nombre. Porque a ese río le llamaron el río Puerto Nuevo, y ahí fue que hicieron su puerto nuevo, y el nombre se queda en toda la región, y hoy es un área conocidísima. En la capital de Puerto Rico, el área de Puerto Nuevo, y se lo queríamos comentar, gente, tenían aduana, es una aduana muy bien establecida, y llevaban registro absolutamente de todo. Ellos tenían mercado en la primera ciudad de Puerto Rico, tenían farmacia, tenían botica. Esto no se lo decimos porque creemos, esto se lo decimos porque hay documentos que evidencian que había todo esto que le estamos comentando a usted en la primera ciudad de Puerto Rico. Gente, había una posada, había un pequeño hospedaje, no solamente para que la gente se quedara a dormir, sino que también, aunque me imagino que sería algo primitivo, pero también daban servicio de comida. Así que para esa época estamos hablando de Caparra, de la primera ciudad de Puerto Rico y la famosa casa de fundición. Si era lo más que quería Ponce de León, fundir oro, fundir oro. La casa de fundición de Caparra fue famosa. ¿Por qué? Porque la época de la fiebre de oro, mi hermano, fue durante el tiempo que estuvieron abajo de la bahía de San Juan. De eso vamos a estar comentándoles ahorita. Esto es vital. La primera escuela de gramática, no solamente de Puerto Rico, sino de todo el Nuevo Mundo, desde Canadá hasta Chile, se funda en San Juan. Borramos, mi hermano, borramos esa escuela, porque esto fue en el 1512, 9 años antes de que nos mudáramos. Si San Juan se fundó en el 1521, ¿qué diablo escuela están fundando? ¿Dónde? Si no hay un pueblo. Pues en el pueblo que existía antes de que se mudaran a San Juan. La escuela de gramática es una parte bien importante de nuestra historia. Gente, la isla del Cordero, a los que no sean puertorriqueños, le queremos aclarar, los puertorriqueños le llamamos a Puerto Rico la Isla del Cordero, y eso tiene que ver muchísimo, porque en el 1511 el rey Fernando le otorga a Puerto Rico su escudo de armas. ¿Cómo es posible que el rey Fernando le está dando un escudo a una ciudad 10 años antes de que se fundara? ¿No se fundó en el 1521? ¿O esa fecha está mal? ¿A quién le dio el rey Fernando ese escudo en el 1511? Según el municipio de San Juan, San Juan se fundó en el 1521. ¿A quién se la dio? Ese escudo, para la gente que no sean puertorriqueños, trascendió con el tiempo. Y hoy, mi hermano, en el siglo XXI, hoy bajo el sometimiento del coloniaje de Estados Unidos, hoy ese es el escudo de Puerto Rico. Es el escudo nacional más antiguo en continuo uso de todas las Américas. De todas las Américas, de todo el Nuevo Mundo. Claro, le han hecho unos arreglitos, pero en esencia es el mismo escudo. ¿A quién le dieron ese escudo si no vio una ciudad? Llegó el obispo. ¿A dónde llegó el obispo en el 1512? Si no había ciudad. ¿Dónde? ¿A dónde llegó? Pues llegó un obispo. Aquí en Puerto Rico le cantamos, mamita, llegó el obispo de Roma, mamita, si tú lo vieras, qué cosa linda, qué cosa mona. Gente, cántalo conmigo. Mamita, llegó el obispo de Roma, mamita, si tú lo vieras, qué cosa linda, qué cosa mona. ¿Por qué esto es importante? Porque fue el primer obispo católico que cruzó el Océano Atlántico. El primero. El primer obispo católico que pisa el Nuevo Mundo es el obispo de Puerto Rico, Alonso Manso. Y esto es vital en la historia de Puerto Rico. ¿Por qué, mi gente? Porque este obispo, al estar ya en Puerto Rico, activa su diócesis. Y la diócesis de Puerto Rico, la diócesis católica de Puerto Rico, es la primera organización cristiana en todo el Nuevo Mundo. En todo el Nuevo Mundo, la primera organización cristiana es la diócesis de San Juan, activada por su propio obispo.
Pero no solamente eso. Fíjate lo que encontramos, para los que no sean católicos lo tengan claro. Esto lo tienen claro, los católicos tienen muy claro todo su organigrama. La iglesia principal de una diócesis, que es la diócesis de Puerto Rico, donde el obispo tiene su sede o cátedra, por eso se llama catedral, porque ahí es donde el obispo tiene su cátedra. Dice su sitio oficial de autoridad, se llama catedral y se le llama catedral porque el obispo tiene su cátedra. ¿Qué catedral fue la primera en América? La primera que hizo y pisó un obispo, aunque fuera de paja y madera, aunque se estuviera cayendo en canto, si ahí adentro de esa estructura había un obispo, era una catedral. Así que la primitiva catedral de Puerto Rico nace en la primera ciudad de Puerto Rico, nace en Caparra. Ahí él casó gente, ahí él dio misa, ahí él desarrolló todo el organigrama, aparte del obispo, el deán, todo lo que la Iglesia Católica tiene en su organigrama, él lo desarrolló muchísimo antes de que llegara un segundo obispo. Así que esto es bien importante, mi gente, la catedral. ¿Por qué? Porque esa catedral rústica, como le dije en Caparra, fue la primera catedral del Nuevo Mundo. Es verdad que era rústica. Cuando se mudan, ya empiezan a construir la que usted conoce hoy en el 1521. Pero el obispo de aquí era el obispo de allá, ¿ok? Que simplemente se mudaron. Alonso Manso fue el primer obispo de América, activó la primera diócesis, fundó la primera catedral, disculpe, y fue el primer inquisidor. Esto es bien importante. ¿Usted ha oído hablar de la Santa Inquisición? La primera sede de la Santa Inquisición en el Nuevo Mundo, desde Canadá hasta Chile, fue en Puerto Rico. Y fue el obispo de Puerto Rico el primer inquisidor. Y nosotros tenemos evidencia de juicios de la Inquisición que se llevaron a cabo durante esos años y varias décadas después en Puerto Rico. Gente, la primera ciudad de Puerto Rico tiene dos industrias interesantes. La primera era la del oro. Le queríamos comentar algo del oro. Y era que ese periodo, esos 13 años en que ellos están en la parte sur, en la primera ciudad de Puerto Rico, esta es la época de la fiebre de oro. Ahí que se estaban forrando, mi gente. Ahí que sacaron toneladas de oro. Lo del tráfico de perlas lo queremos aclarar porque estas perlas no eran de Puerto Rico, estas perlas las traían de Venezuela, donde todavía no habían establecido poblaciones, pero sí extraían las perlas. Por alguna razón, el tráfico de perlas pasaba por Puerto Rico. Tenemos muchísimos registros de los documentos de la Real Hacienda reportando entrada a la isla de perlas y perlas y perlas y perlas y perlas. Así que oro y perlas durante esos primeros años en la primera ciudad de Puerto Rico. Gente, va a conocer algo posiblemente nuevo. Y es la primera frontera. Las fronteras de Caparra y de la primera ciudad de Puerto Rico eran mucho más grandes de lo que usted se imagina. Fíjese que el cursor, aquí está el pueblo. La primera ciudad de Puerto Rico está aquí, ¿verdad? Y pues, la ciudad se mudó para acá, pero espérate, es que la ciudad de Puerto Rico no era solamente esto. La ciudad de Puerto Rico también incluía Bayamón, y lo que hoy es Bayamón, y en Bayamón estaban los potreros. Y en Bayamón estaban los hatos, y en Bayamón estaban las vacas, estaban todos los transportes, pero no solamente eso. Ahí estaban las haciendas reales del Toa o las granjas reales del Toa, del rey de España, que era lo que generaba toda la alimentación de la ciudad. Fíjense qué interesante, cómo nosotros sabemos que la hacienda del Toa pertenecía a la ciudad de Puerto Rico, porque ellos no lo dicen. Miren, mi gente, le traímos aquí un documento del 1514, y fíjate que dice, relación de la cuenta que se tomó a Francisco de Barrio Nuevo, mayordomo para hermanos de Bayamón, hermanos de Naranjito. Ustedes tienen en su pueblo un barrio que se llama Barrio Nuevo. Ese barrio no es Barrio Nuevo. Ese barrio se fundó utilizando el apellido de este español. Y este español se llama Francisco de Barrio Nuevo. O sea, que no es Barrio Nuevo, es Barrio Nuevo, porque es un apellido. Para que se entere y que se lo digan a los alcaldes, porque siguen identificando ese barrio como Barrio Nuevo. No es correcto, es Barrio Nuevo. Aquí lo tenemos y miren el 1512, 2 años antes. Relación de todo el pan, yuca, ajes, maíz y otras cosas que se han sacado y vendido de la hacienda de Su Alteza en la ribera del Toa, en esta ciudad de Puerto Rico. O sea que la hacienda, la granja, era parte de la jurisdicción. ¿Qué pasa? Que cuando se mudó el pueblo no se mudó nada de esto.
Se mudó el pueblo nada más, pero toda la ciudad siguió operando. Lo vamos a estar viendo, vámonos para el traslado, gente, ya estamos en el 1521. Este mapa es bien importante porque es el primer mapa que se hace de San Juan y que tenemos evidencia de ese mapa, se hace en el 1519. Creemos que es posiblemente uno de los mapas de capitales de América, alguno más antiguo. Más antiguo. Se hace en ese proceso cuando se está evaluando el mudarse o el no mudarse. Ellos estaban bien interesados en que eso se diera. Aquí te señala Caparra, la ciudad de Puerto Rico. Y aquí te dice que se van a mudar a esta área de acá, a la isleta. De Caparra se van a mudar a la isleta. Aquí está el mapa que hizo una persona que envía al rey de España, el rey Fernando, para auscultar las quejas de los vecinos. Porque todo el mundo se quería mudar. Desde que tú entras a la bahía, los sanjuaneros sabían que el mejor lugar de la bahía de San Juan es la isleta. Es alta, es fresca, es saludable, es ventilada. Todos los que visitamos Viejo San Juan, eso es un viento riquísimo. Pero Ponce de León quería estar al sur de la bahía por el oro. Y todos los vecinos, no, vámonos para la isleta. Acuérdense, traer cosas a Caparra era carísimo, porque los caminos eran fatales si habían caminos. Pero en San Juan tú bajabas ahí y ya estás en la isleta. Pues gente, el rey mandó a una persona para que auscultara con los vecinos. No hubo duda. Todos los vecinos, todos, excepto Juan Ponce de León, todos los vecinos querían mudarse. Así que se dio, mire, le dieron visto bueno a los vecinos, oyeron a los vecinos, le hicieron caso a los vecinos y procedieron con el traslado que empieza en el 1519. Vamos a estar hablando de eso prontito, mi hermanito. Mire la primera ciudad de Puerto Rico y la segunda ciudad de Puerto Rico. Estas fueron las rutas del traslado, primero por tierra. Mi hermano, sígame con el cursor. Mire, salimos de la primera ciudad de Puerto Rico y aquí ellos construyen en 1519 lo que usted conoce como el puente Martín Peña. Del puente Martín Peña entran a la isla de Cangrejo. Aquí hay otro puente más que se llama el puente de los soldados. Así llegaban hasta la isleta. Así que a través de dos puentes ellos se movían a través de la tierra. Otra forma como se movían era por el agua. Iban hasta el Puerto Nuevo y del Puerto Nuevo cruzaban la bahía de San Juan. Y una tercera posible ruta fue el río Bayamón. El río Bayamón, aquí está las ruinas de Caparra. Usted cogía el río Bayamón, mírenlo aquí, pero el río Bayamón originalmente desembocaba en la bahía de Puerto Rico. El único río en la historia de Puerto Rico que se ha llamado el río Puerto Rico es el río Bayamón. Oye, es el nombre del país. O sea, el único río que ha tenido el nombre del país es Bayamón, mire qué chavores. Desembocaban ahí ya de la desembocadura del río Bayamón, llegaban directamente a la ciudad de Puerto Rico. Gente, mírenlo ahora, lo que les enseñamos ahorita. Ahora se mudaron. ¿Y qué pasó aquí? Pues donde estaba aquí antes del pueblo le empezaron a llamar Pueblo Viejo. ¿Por qué? Porque este era el pueblo nuevo. Aquí estaba el pueblo nuevo, así que donde dejaron esto, que no dejaron nada, se llevaron hasta los ladrillos. Todo lo que estaba aquí le pusieron el pueblo viejo, pero los atos continuaron aquí. Los caballos y el transporte continuaron aquí. Las granjas continuaron aquí. Las granjas reales del TOA continuaron aquí. Esta producción siguió exactamente igual. Lo que se mudó fue la capital. Pero la ciudad de Puerto Rico continuó. Y a este nuevo pueblo le pertenecían las granjas reales. Así que para que usted vea lo clarito que es todo. No fue una fundación, fue una mudanza. Pueblo Viejo, mi hermano, usted va a quedar muerto con esto. Mire, lo tiene ahí, del 1508 al 1521, a Caparra. Usted sabe que le llaman la primera ciudad de Puerto Rico. Pues la abandonan. Totalmente, gente, la ha abandonado, excepto la casa de fundición por un par de años, pero eventualmente también se, se le eliminó. Es más, el rey obligó a Ponce de León a que él se fuera a vivir y durmiera en la isleta. Para que no tuvo la oportunidad de hacerlo, pero eso lo vamos a contar ahorita. Vamos a hablar del nombre de Pueblo Viejo. Mire, a partir de ahí, mi hermano, usted lo vio ahorita, los españoles empezaron a llamarle Pueblo Viejo. Y pasaron siglos, mire, 1500, 1600, 1700. Era Pueblo Viejo. Pero allí no había un pueblo, no existía Bayamón, no existía Guaynabo, no existía Río Piedra. Eran siglos muy tempranos en la historia. Pero mire lo que pasa, en el 1769 fundan Guaynabo. Ahora, cuando fundan Guaynabo, determinan que esa parte de Pueblo Viejo va a ser la jurisdicción de Guaynabo, pero ya Pueblo Viejo existía 3 siglos antes de que empezaran, soñaran
con, con construir Guaynabo, la ciudad de Guaynabo. Pero mira lo que pasó con Guaynabo, gente, que Guaynabo dura poco, porque en 1875 eliminan el pueblo de Guaynabo y lo anexan a Bayamón. Es más, el pueblo lo dividieron por la mitad, una parte fue para Río Piedra y otra parte fue para Bayamón. O sea que Pueblo Viejo históricamente también perteneció a Bayamón, e históricamente también perteneció a Río Piedra, como hoy pertenece a Guaynabo, pero no es Guaynabo, pero no es Bayamón, pero no es Río Piedra, porque esos son pueblos posteriores. Caparra es la ciudad de San Juan. Cuando Caparra se fue, se acabó lo que se daba. Se movieron y todo siguió en la isleta de San Juan. En 1912, mi hermanito, vuelven a constituir a Guaynabo en un municipio oficial de Puerto Rico y nos lo informan aquí. Mire, les conseguí esto. Ahí, mire este mapa, gente. Le conseguí ese mapa, 1898. Miren, no está Guaynabo. Guaynabo no existía como pueblo en el 1898, gente. En el 1912 que lo vuelven a restituir. Y mire, aquí nos lo informan. Para el 1912, los barrios Guaraguao, Guaynabo, Pueblo Viejo, que es como se llama el área de Caparra, Santa Rosa y Sonadora, le son retirados a Bayamón y pasaron a formar parte del municipio de Guaynabo. Así que cuando usted dice, pero Pueblo Viejo, Caparra era Guaynabo, bueno, hoy es Guaynabo, pero fue Bayamón, pero fue Río Piedra, pero de todas, realmente fue de San Juan. Caparra es San Juan. 5 siglos después, la antigua capital se sigue llamando Pueblo Viejo. Yo no puedo creer esto, gente, esto es un mapa actual. Esto es un mapa actual, mi hermano amado. Y mire cómo se llama este sector de Puerto Rico hoy en el 2026. Se llama Pueblo Viejo. Aquí está San Patricio Plaza, aquí está Plaza Caribe, aquí está la Telefónica, la sede de la Telefónica de Puerto Rico. Y muchas veces los recibos, en las facturas que recibimos, te aparece Pueblo Viejo. ¿Y tú qué es ese Pueblo Viejo? Eso es Pueblo Viejo, gente. Hoy es un barrio de Guaynabo. Mire qué interesante, gente, ya estamos yéndonos. 1508 la primera ciudad de Puerto Rico, 1521 la segunda ciudad de Puerto Rico, pero aquí hay un factor importante que hay que analizar. Y es que nosotros estamos convencidos, todos, usted, yo, todo el mundo, de que el fundador de la capital de Puerto Rico es Juan Ponce de León. ¿Qué pasa? Que Juan Ponce de León murió en el 1521. O sea que Juan Ponce de León jamás en su vida vivió en la isleta. Él nunca vivió en la isleta. El San Juan que creó el fundador fue la primera ciudad de Puerto Rico. Porque a él lo hieren en la Florida y muere en Cuba para el año 1521. Es más, hay historiadores que dicen que la mudanza no se terminó en el 1521, que terminó en el 1522. Eso implica que es un año y medio después que mataron a Ponce de León. ¿Cómo funda un pueblo muerto? ¿Cómo funda un pueblo un muerto? Si no es que ese mismo pueblo ya lo había fundado 13 años antes, porque él es el fundador de la capital de Puerto Rico. Mi hermano, todos hemos visto esa estatua en el viejo San Juan, pero hoy va a aprender algo nuevo. Esa estatua es de bronce y esa estatua los españoles la hacen con cañones. ¿Cañones? ¿De qué tú estás hablando? Gente, los cañones de los ingleses en uno de los ataques, los ingleses salieron huyendo, los españoles se apoderan de esos cañones de bronce, lo mandan a fundir y con la fundición de ese bronce hacen esa estatua. Así que la estatua de Ponce de León que usted ve en el viejo San Juan, en algún momento de su vida fueron cañones ingleses, pero usted no lo ve como señalando. Él está con el brazo en alto, él está señalando. Gente, oiga y aprenda esto. No importa dónde muevan esa estatua, siempre tiene que señalar hacia el mismo lugar. Y por cierto, ese no fue el primer lugar donde estuvo. Esa estatua estuvo primero en la Plaza de Colón. Cuando ponen allí la estatua del Colón, a él lo mudan aquí a la Plaza San José. Pero fíjate que él no está señalando hacia el mar, hacia el norte, él está señalando hacia el sur. Míralo aquí. Él está aquí en la calle San Sebastián señalando hacia el sur. ¿Hacia dónde señala la estatua de Ponce de León? ¿Hacia Caparra? La estatua de Juan Ponce de León, no importa dónde la pongan, tiene que señalar dónde nació la capital. Es como si Juan Ponce de León le dijera a los visitantes, esta ciudad nació allí, nació allá, nació al otro lado de la bahía. Mire qué importancia tiene esa estatua, porque el mismo Juan Ponce de León le está dejando claro a la gente que Caparra es San Juan.
Suscríbete a Teleboricuazo, el canal que une a la nación puertorriqueña.